Déjame más lo comparto, ¿eh? Ya si lo quieres, ya está ahí en la página, ¿eh? Genial. Ahora sí. Bueno, un saludo a todos. Nomás denos un segundito para compartir la charla y empezamos. Ahí estamos. Ahí está. Ya, ya lo estamos compartiendo. Ok, un saludo a todos. Tenemos rato, bueno, yo personalmente que no hacía lives aquí en la página de Filosofía Reformada. Un saludo a todos. Sabemos que este mes el día 24 de mayo, fue el Día del Corazón Ardiente, que denominacionalmente se puede decir que, o la mayoría de las iglesias metodistas toman como el día en el cual se fundó, como, aunque sea un mito, así como Lutero tuvo, que dicen que agarró las tesis y lo puso en la catedral de Wittenberg. También así nosotros tomamos la cuestión de ese día de Aldersgate. Y aunque obviamente estudios nuevos han demostrado que Wesley, aunque tuvo esa pequeña experiencia, siguió teniendo eh, dudas acerca de su salvación misma. De hecho, en cartas después él mismo dice, no sé si soy cristiano, a pesar de esa experiencia que él tuvo, pero digamos que es bueno tomarlo como un día fundacional. Entonces, bienvenidos a todos, bienvenidos cada una de las personas que van a ver este video el día de hoy, o los que van a poder ver después. Esperamos que sean grandemente bendecidos, que les pueda ayudar, aun si no son metodistas, si no son wesleyanos, para que en caso que ustedes estén en contra de ello, puedan tener una crítica honesta, una crítica sana, y aunque podamos diferir, quiero recordarles que todos somos hermanos, primeramente en Cristo, y Él es nuestra piedra fundacional en el cual todos nos aferramos para nuestra salvación. Ok, está aquí con mi hermano Ignacio Carlos Salazar. ¿Cómo estás, hermano, primeramente? Hola, muy bien, gracias a Dios, hermano. Muy feliz, muy contento de estar acá y muy agradecido también por la oportunidad, la invitación. Yo la verdad no me considero a mí mismo un teólogo ni un experto en estos temas. Yo simplemente indago algunas cosas, leo algunas cosas. Yo soy abogado de profesión. Esa es mi profesión. He leído algunas cosas de teología y soy un laico de la Iglesia Metodista, pero sí me fascina mucho la historia, me fascinan bastante algunos temas de teología y bueno, desde lo que yo puedo leer, indagar y también aprender de los otros hermanos, siempre he estado bastante abierto a compartir algunas perspectivas, algunos pensamientos y cosas que voy aprendiendo en el camino. Claro, ¿cuánto tiempo, digo, ya ahorita vamos a entrar a la charla, ¿cuánto tiempo tienes en la iglesia metodista? Si no es mucha la duda y la cuestión. Yo me hice miembro de la Iglesia Metodista en el 2000, 2022. En el 2022. Sí, hace como 2 años atrás, más o menos. Y antes de eso, fui parte de una iglesia presbiteriana, pero mi trasfondo, digamos, más temprano en la fe cristiana es en la iglesia ortodoxa, cristiana ortodoxa. Qué interesante, ya es que ahora tenemos muchos giros al revés de que unos se están volviendo a Roma y otros a la ortodoxia, digo, pero creo que es bastante interesante. Ahorita que me dices que vienes del otro lado, es como que, vaya.
pero es lo que estás comentando la otra vez, ¿da? A ver, vamos y venimos, ¿da? Muchas veces en el camino en el que vamos investigando y vamos indagando. Bueno, vuelvo a repetir, un saludo a toda la gente que se está conectando, lo que se va a conectar. Vamos a abordar un poquito ahí la cuestión de la... Antes de abordar todo el tema de lo que tienes ahí en el PowerPoint que amablemente hiciste, quisiera... la primera pregunta, que yo creo que a final de cuentas, aunque... y me gustaría tomar este punto, al igual que, o sea, Lutero no es el luteranismo. Este es un punto, está Melanchthon, están varios teólogos. También el metodismo no solamente es George Wesley. Ese es un punto. Está Charles Wesley, está John Fletcher, está Albert Odler, está también Thomas Oden, Austin, que tiene un famoso seminario que... Entonces, un punto muy importante es que John Wesley no es todo el metodismo, pero sí es su figura más importante. Exactamente. Entonces, vamos a empezar con esta pregunta. ¿Quién es John Wesley, Carlos? Bueno, John Wesley, hoy día para los metodistas es una figura bien relevante, bien importante, es considerado como una figura fundacional del metodismo. Si bien la intención de Wesley nunca fue fundar una iglesia nueva o fundar una nueva denominación, él era un sacerdote de la iglesia anglicana, un presbítero de la iglesia anglicana. Y él siempre murió, de hecho, falleció convencido de que él siempre fue fiel a la iglesia anglicana. Entonces, es bien paradójico, ¿no? Porque pasa mucho con los reformadores o los revitalizadores que a veces buscan como el cambio en el ámbito interno de la propia iglesia a la que pertenecen, pero termina siendo una rama separada. Pasó con Lutero, que Lutero siempre se consideró católico, y él nunca pensó que su reforma iba a fundar una rama distinta del cristianismo. Él siempre quiso ser un católico fiel, ¿no? Entonces, y lo mismo Wesley siempre quiso ser un anglicano que revitalizara la propia iglesia anglicana, la propia iglesia de Inglaterra. Entonces es bien interesante cómo esta figura del siglo XVIII hoy día tiene una trascendencia importante porque además del propio movimiento metodista, de este movimiento metodista van a surgir otros movimientos como los movimientos wesleyanos, los nazarenos. Aquí en Chile la iglesia metodista tuvo su propio avivamiento y tenemos nosotros nuestra propia versión del pentecostalismo, que es el metodismo, la iglesia metodista pentecostal, que es una descendiente directa de la iglesia metodista. O sea, nosotros, a diferencia del metodismo de Norteamérica que pasó, del pentecostalismo norteamericano que viene del movimiento de santidad, el pentecostalismo chileno viene directamente del metodismo. Entonces es como bien interesante cómo de alguna forma Wesley es como el padre de todas estas ramificaciones evangélicas que hoy día existen. Y que a nosotros los protestantes siempre nos critican de que del otro lado, ¿no? Que nos hemos dividido como en 1000 o 3000 denominaciones distintas. Ya sabemos a quién echarle la culpa. Acuérdate que somos 14,000. Eso es 14. Como que 14,000. Porque es bien interesante. Ahora, fíjate, yo creo que en esta situación de Wesley, como bien comentas, él murió anglicano. Él dijo, yo soy parte de la iglesia anglicana. Pero en eso hay trampilla, ¿eh? Hay que decir que en eso hay trampilla, porque como tú bien dices, él es un presbítero, y hay que tomar este punto bien importante. Por la guerra de independencia, él tuvo que ordenar a pesar de que no podía. Porque solamente los que eran obispos podían ordenar presbíteros. Pero esa situación de la guerra de independencia lo obligó a hacer ese movimiento o esa separación. A final de cuentas,
ese corte también fue por circunstancias históricas, porque de hecho fue una gran controversia y un gran problema entre los dos hermanos, entre Charles y John. El hecho de la separación de la iglesia anglicana fue un gran, o sea, un gran debate entre ellos dos, ¿verdad? Ahora, nomás como comentario, y creo que como circunstancias históricas, o sea, yo creo que nos va a ayudar un poquito en esto, las reformas o los movimientos que se dan dentro de las iglesias, como tú mencionabas, o sea, no nacen de la nada. O sea, así como Lutero, pues a final de cuentas, es un monje agustiniano, toma de Agustín, se radicalizan algunos puntos, pues John Wesley vive en un tiempo de controversia fuerte, ¿eh? O sea, donde empieza a beber de muchos lados y de muchas situaciones y de muchísimas influencias. Tú acabas de poner aquí, no sé si alcance a ver un poquito bien la pantalla. Lo primero que debemos de tomar en cuenta es que Wesley es un anglicano. ¿Y qué es el anglicanismo, Carlos? O sea, en un resumen, para que vayan entendiendo un poquito toda la situación. Bueno, el anglicanismo es la reforma de la Iglesia Católica en Inglaterra. O sea, es como la Iglesia Católica en esa región específica tuvo su propia reforma. Algunos le dan más relevancia a todo este asunto de Enrique VIII, pero en realidad es que eso fue un factor que estaba dentro de otra serie de factores. Principalmente ya las ideas reformadas habían empezado a tener algún peso, alguna popularidad entre varios clérigos y entre varios obispos de Inglaterra. Y bueno, también hay todo un trasfondo político, ¿no? El deseo también de independencia o de autonomía frente al papado, que era cada vez más centralista, ¿no? Como ese poder concentrado del papa no era muy cómodo para ciertas personas en Inglaterra. Y como que se sumó todo y finalmente surge dentro digamos, la figura de Thomas Cranmer, que era un obispo anglicano de Inglaterra, un obispo católico de Inglaterra, pero que tenía mucha influencia luterana. O sea, había estado, de hecho, leía los textos de Lutero y todo eso. Entonces, curiosamente, Enrique VIII había escrito contra Lutero. Tiene un texto que defiende los 7 sacramentos en contra de Lutero. Y por eso Enrique VIII, el Papa le da el título de defensor de la fe, defensor fidei, que es el título que hasta el día de hoy los monarcas ingleses tienen. Ellos cuando los coronan como defensor de la fe, paradójicamente. Entonces, es un tema muy complejo el cómo surge esta identidad anglicana, porque digamos que no es una reforma muy pacífica. Hay sectores que son mucho más apegados a las tradiciones romanistas o católicas, y hay sectores que son más radicales, más revolucionarios, por decirlo de alguna forma. Y entonces surgen también luchas intestinas entre estos dos sectores, entre estos dos bandos. Hay una serie de grupos más radicales que después van a dar forma a lo que son los puritanos. Hay una guerra civil de por medio, ¿no? Me estoy adelantando bastante en el tiempo, pero es un poco porque si lo hiciéramos por detalle, no terminaríamos nunca. Entonces, finalmente, claro, la iglesia anglicana en la época de Wesley, tenemos que entenderla, es post-guerra civil, post-inglesa. Hay una especie como de entendimiento, como en inglés se llama compromise, que es como que llegan a un punto medio, ¿no? Un término medio. Hay un sector que es los no conformistas, que son, de alguna forma, son más cercanos a este lado puritano, y un sector que representa la iglesia oficial, que son, algunos incluso los llaman latitudinarios, creo que era un término que se usaba. Claro. Entonces, Wesley
van a ser en un contexto bien curioso, porque la madre de Wesley, Susana, viene de un trasfondo no conformista, de un trasfondo puritano. Pero ella, por decisión propia, se hace anglicana. O sea, ella venía como de este sector más rebelde, de este sector más puritano, y se hace anglicana y se casa con Samuel Wesley, que es un clérigo anglicano. Entonces ya desde el origen, ya Wesley va a tener una influencia fuerte de este sector no conformista, de este sector puritano, va a tener una influencia de este sector puritano, además de la enseñanza oficial de la iglesia anglicana. Entonces, sí, básicamente, eso, no sé si quieres comentar algo. Sí. Hay un punto bien interesante que me gustaría aclarar. Aunque el anglicanismo se le ha llamado muchas veces la vía media, hay que entender que cuando se hace toda esta cuestión del anglicanismo base, o de base, no es la vía media entre el catolicismo no. y el protestantismo, no, es entre el luteranismo y la iglesia reformada. Claro. Así es, porque muchas veces se agarran mucha gente a partir del movimiento de Oxford, que lo estamos adelantando casi, pero sí, no es sí. Muy posterior. No la vía media entre el protestantismo y el catolicismo, es la vía media entre el luteranismo y la iglesia reformada. Nomás me gustaría siempre aclarar porque siempre agarran de otra situación. Ahora, como tú bien dices, o sea, Wesley bebe de muchísimas influencias y debemos de recordar que, bueno, él mismo dice que él aprendió más del cristianismo de su madre que de todos los teólogos, creo que así es una. Y la educación de Wesley era sumamente rigurosa. Yo creo que de ahí sacó Wesley ese carácter, ya es que él era rudo, malo para los matrimonios, Wesley era malo para estar... Fue un excelente pastor, pero un pésimo marido. De hecho, me acuerdo que cuando estábamos en la IMAR me decían, no tome los consejos matrimoniales de Wesley. Sí, sí, lamentablemente. Bueno, es la cosa, ¿no? Si hubiera sido perfecto, no habría estado mucho tiempo en la Tierra. Y aquí pones un punto bien importante que me gustaría ir aclarando. Él bebe de muchas influencias también, Wesley. Aparte, tú dices ahí un libro bien importante, un llamado a una vida de devoción. Y otros de los libros que lee Wesley, muchos es el de Tomás de Kempis. Ese también es uno de sus libros de cabecera. Entonces, Wesley bebe de muchas, como tú bien dices, es una época de posguerra. En ese tiempo también debemos de tomar en cuenta que existe un avivamiento y un redescubrimiento de los padres de la iglesia. O sea, Wesley no era el único que estaba haciendo eso. Había muchísima gente que ya estaba en esos procesos de investigar, de conocer, y que está tomando y está formando su iglesia desde las mismas estructuras. Ahora, tú dices ahí algo bien interesante y que debemos de tomar en cuenta. Wesley es un anglicano. O sea, ahorita lo estaba comentando un poquito antes de... O sea, Wesley es un anglicano que vive en una experiencia, que está viendo todo lo que sucede, y parte de lo que hace él en esas situaciones, quiere él reavivar a la iglesia anglicana. Entonces, ahora, tú pones ahí un punto bien importante. ¿Por qué ese énfasis en la santidad? O sea, ¿por qué tiene ese énfasis? Porque algo que muy característico de la teología, que ahorita más adelante lo desarrollamos, es esa búsqueda de la santidad personal. Digo, aparte de la influencia puritana, ¿por qué ese punto tan importante en la vida de Wesley? Bueno, antes que todo quiero decir que este esquema es un esquema que hizo un amigo mío, el pastor Carlos Parada, y él me dio permiso para usarlo, así que ahí también
Había que hacer el disclaimer para el tema de los créditos. hay que ser honesto en ese sentido. Y el asunto es que pasa con todos los movimientos de reforma o de reavivamiento que con el tiempo se van enfriando. O sea, en el tiempo pasa en la vida personal también, ¿no? Muchas veces tenemos como un fervor inicial y después ese fervor inicial se va apagando y vamos como automatizando la práctica o la fe, se va haciendo como más rutinaria, ¿no? Y entonces, y eso que pasa a nivel personal también pasa a nivel colectivo o a nivel social. Entonces, empezaban a haber muchos anglicanos culturales. O sea, iban al culto el día domingo, al servicio, y practicaban lo que eran las formas externas de la ritualidad, de la piedad cristiana, pero esa ritualidad, esa piedad no los transformaba internamente. Hay una película muy buena que se llama, bueno, a algunos no les gusta, pero a mí sí me gusta algunas cosas, que se llama El Padrino parte 3. Hay gente, pero hay una escena interesante en esa película donde uno de los personajes toma una piedrita que estaba en una fuente y la parte y le dice, mira, esto es el cristianismo en Italia. La piedra está toda mojada por fuera, pero por dentro está seca. O sea, están rodeados de cristiandad, pero no los ha penetrado. Entonces, en esa imagen, un poco me hace pensar en qué podría haber ocurrido con esta iglesia en ese contexto. Entonces, Wesley, muy preocupado por esto, veía también que no había tampoco mucha misericordia para las personas pobres o más desposeídas. Había en esa época estaba la cárcel por deudas. De hecho, en muchos de nuestros países también existió por muchos años la cárcel por deudas. Y claro, había muchas personas que por razones muy fuertes de tener que sobrevivir, contraían deudas y después no las podían pagar. El propio padre de Wesley muchas veces fue a la cárcel por deuda. Y eso es bien interesante porque mientras él estaba en prisión, quien se hacía cargo de la parroquia era Susana Wesley. Entonces hay un precedente con el tema el rol de la mujer como liderazgo dentro de la iglesia, en la figura de Susana Wesley, que puede ser quizás algo controversial para algunos hermanos, pero está ahí, está ese precedente. De hecho, muchas veces creo que le decía Samuel Wesley a Susana, no hagas esto, no es correcto, no es apropiado. Y ella decía, bueno, es que si tú no lo haces, ¿quién lo va a hacer? Y como no podía predicar en la iglesia, por ser mujer, hacía las reuniones devocionales o las reuniones de oración, las hacían a veces en la cocina de la casa de los Wesley. Entonces, eso. Pero ahí hay todo un tema con el asunto de la santidad. Sí. En ese punto, pues es que a final de cuentas él toma todo lo de como tú comentas, hay un endurecimiento. De hecho, Wesley hace muchas críticas en muchos sermones acerca de ese punto. Y aquí me gustaría también hacer como un paréntesis muy interesante, porque a veces, y creo que esto nos va a enriquecer un poquito esa misión, aunque Wesley tiene unos sermones muy duros contra la predestinación calvinista, en sí, o sea, Wesley no hace críticas a Calvino, porque a veces los anteponemos como enemigos uno entre otro, y mucha de la visión de Wesley de los sacramentos era súper reformada. O sea, sí, obvio. Y realmente lo que critica Wesley, porque lo que le toca mucho a Wesley
también tenemos que tener en cuenta que los teólogos son hijos de su tiempo, es la consecuencia del hipercalvinismo. También, o sea, lo que critica Wesley con la cuestión de la predestinación es ese hipercalvinismo de no buscar la santificación. Exacto. O sea, ese punto, porque a veces, es que si eres metodista, no, la crítica de Wesley es contra esa no búsqueda de la santificación. Ahora, para ir un poquito más avanzando, de hecho, ahí en ese punto, Wesley se acerca mucho a Calvino, porque acuérdate que una de las doctrinas principales de Calvino es la unión con Cristo. Así es. Y la unión con Cristo es muy parecido a la idea de perfección cristiana de Wesley. Son ideas muy parecidas, y en ese sentido Wesley es calvinista, es totalmente calvinista en ese aspecto. De hecho, o sea, Wesley dice que solamente por un pelo no es calvinista. Obviamente, claro. Para alguien que ha leído la institución de la religión cristiana, uno se sorprendería que realmente Calvino no habla tanto de la predestinación. O sea, Wesley habla más de la unión con Cristo, como tú bien acabas de decir, en Cristo. De hecho, ya es que utiliza mucho la expresión en Cristo. En Cristo. Muy característico también que Wesley utiliza eso en la perfección cristiana. Ahorita estamos comentando un punto bien interesante y a lo mejor puede causar algo de polémica. Ahí pusiste a Jacobo Arminio. Bueno, lo puso el pastor Carlos, no lo puse yo. Que no de eso. Y algo que se hace un poquito de diferencia, es que yo quisiera anotar que Wesley en sí, o sea, si uno lee sus sermones, no vemos que cite a Jacobo Arminio como tal. Aunque llega también a un tipo de sinergismo en la cuestión soteriológica, yo quisiera agregar que realmente la influencia arminiana que podría tener Wesley no es a través de Jacobo Arminio, sino a partir de Hugo Grocio. Y Hugo Grocio estaba también muy influenciado también por los padres, como te acabas de comentar, por los padres de la iglesia, y no tanto por quienes, por los occidentales, sino por quienes, por los orientales. Aquí acabas de, como puso ahí el pastor, puso a Macario de Egipto, Orígenes, a Policarpo, yo agregaría a Clemente de Alejandría, porque Clemente de Alejandría también habla mucho acerca de la perfección cristiana. ¿Dónde podemos ver también esa influencia? Y digo, te hago la pregunta, y nada más como aclarando, por eso es muy difícil a veces identificar las influencias, y alguien que ha leído a Wesley, es que Wesley no cita. Es cierto. O sea, no dice de dónde saca las ideas, o sea. De hecho, él tiene un artículo que dice ¿qué es un arminiano? Y solamente menciona como el dato histórico de quién era Arminio, cuál fue el concilio de Dort, que fue donde se condenó a los arminianos, pero no entra en detalle. De hecho, ni siquiera cita a Arminio. O sea, le dice, no, él creía en la predestinación, pero era una predestinación condicionada. Mientras que los otros creían en una predestinación incondicional. Y listo, eso es todo lo que dice. Digo, ¿qué nos podrías agregar de ahí de eso, Carlos? Para irle avanzando un poquito y... O sea, Wesley era un anglicano y dentro del anglicanismo habían igual varias versiones del anglicanismo, varias corrientes, ¿no? Y había una corriente que era mucho más pegada a la idea, digamos, reformada, supralapsariana, de la predestinación incondicional. De hecho, dentro de la misma, no sé si, ¿cómo se llama el que... Bueno, había un puritano bien famoso, Perkins, de apellido Perkins. William Perkins.
Ese, William Perkin, el que fue, en el fondo Arminio le responde a William Perkin en muchas cosas. Esa visión como más puritana de Perkin, como que había un sector importante del anglicanismo en ese, y de hecho pastores que eran de la misma época de Wesley, como George Whitefield, que fue colaborador de Wesley en muchas cosas, él tenía esa visión calvinista muy, muy reformada, muy anglicana, pero era normal, o sea, esa era la visión normal de un sector de la iglesia anglicana, mientras que otro sector, que era más influenciado quizás por los teólogos carolinos, los Caroline Divines, incluido el arzobispo Laud, William Laud, William Laud, que eran más cercanos al arminianismo, o sea, habían sido más influenciados por el arminianismo. Entonces, no era rara. ¿Ah? Nomás como comentario, o sea, hubo teólogos anglicanos que interpretaban los 39 artículos de la religión de manera arminiana. Claro. Eso es un dato bien exacto. De hecho, eso es interesante porque Wesley va a tomar los 39 artículos y va a hacer su propia versión, sacándole la parte como de la predestinación, hace como una especie de versión resumida y lo deja como en 24 artículos nomás. Ahora, esto de alguna manera para alguien que de alguna manera que ya está muy occidentalizado y utilizando ese término de una manera le es complicado porque digamos que en las confesiones de Westminster y todo eso, o sea, son muy detalladas. En el anglicanismo, quisiera tener un poquito más de cuidado, mucho de la teología no viene directamente en su confesión. Ese es como que, por eso hay muchas interpretaciones. Por ejemplo, la teología, mucha de la teología no está ni siquiera en los artículos, por eso Wesley podía quitarlos sin ningún problema, sino vienen ¿dónde? En sus himnos y en sus liturgias. Claro. En el libro de oración común. Era el libro de oración. De hecho, los anglicanos tienen lo que se llaman los formularies, los formularios anglicanos. O sea, los 39 artículos es uno de ellos, pero también está el libro de oración común y están las homilías de Thomas Cranmer, que hay una colección de libros de homilías que lamentablemente para América Latina no están traducidas, o sea, no hay una versión accesible en el mercado, ¿no? Entonces, pero esas homilías son parte también de la teología oficial del anglicanismo. Que de hecho Wesley hace lo mismo, por eso para mucha gente es complicado, porque cuando uno le pregunta, oye, ¿dónde puedo estudiar la teología de Wesley? Ahí están sus sermones, o sea, en sus homilías está su teología, o sea, él hace lo que el anglicanismo hizo en todo su tiempo. Exacto. Yo creo que eso es interesante porque creo que una de las cosas que hacen que Wesley sea tan original es que no era original. Wesley no era original, sí, Wesley, él nunca quiso inventar algo de cero, nunca quiso reinventar la rueda. Sí, de hecho, una de las frases que dice Wesley es que mi intención es recuperar el cristianismo primitivo, o sea... Eso es muy interesante. Y bueno, otra de las influencias son el pietismo alemán. Él tiene ahí de hecho, cuando él empieza a cuestionarse esta idea de una conversión personal, de una relación personal interna con Cristo, es a través de la experiencia que tiene con los hermanos moravos, que son estos pietistas, podríamos llamarles luteranos o post-luteranos, no sé, pero vienen como del luteranismo, ¿no? Vienen de ese ambiente. Son como la versión luterana de los puritanos, por decirlo de alguna forma. Y estos pietistas, estos moravos, que vienen también de una... También ellos tienen un antecedente incluso de las iglesias pre-reformadas, de Jan Hus, de los valdenses, ¿no? Baldo creo que se llama. Tienen ahí un antecedente de los protestantes antes de que existiera el protestantismo. Y ellos
van a ser muy influyentes en la experiencia de Wesley. De hecho, a ellos son los que le cuestionan, le dicen, bueno, usted ha nacido de nuevo, usted tiene una experiencia o sea, de ser salvado por Cristo, es Cristo su Salvador, y él se cuestiona porque hay este relato del barco, ¿no? De que él estuvo a punto sintió que se iba a morir y tuvo miedo, pero vio a estos pietistas cantando himnos y los admiró mucho, los admiró mucho. Entonces, de hecho, ahí viene toda la experiencia del corazón ardiente en Aldersgate, justamente en una iglesia morava, en una congregación morada donde se estaba leyendo un comentario de Lutero a la carta de los Romanos, parece, y ahí es donde él tiene toda esta experiencia donde dice que sintió un calor, ¿no?, dentro de él, y sintió que había sido, digamos, perdonado sus pecados, que Cristo lo había salvado. Entonces, todo un tema interesante ahí. De hecho, no es como también para ir agregando, aunque toma de Lutero, le dice que no hay mejor explicación de la justificación por fe. Lutero, aunque Wesley toma de eso, o sea, Wesley critica duramente a Lutero, o sea, sí, sí, hace crítica. A veces, también es un punto bien interesante, esa imagen amorosa de Wesley, que a veces, no, o sea, Wesley era duro, Hay sí. una parte, hay un libro muy bueno que se llama Un pueblo llamado Metodista, de Richard Hutchinson, que donde Wesley empieza a hacer una evaluación de algunos ministros y los corre, o sea, dice, aquí no van a estar. Entonces, esa idea del amor y todo eso, pues sí, o sea, sí, pero también es un carácter. Como Wesley, es como la caricatura de Wesley Hippie. Claro. Es como lo que pasa a veces con Jesús, ¿no? A veces, o sea, en esa imagen del Jesús siempre amoroso, y luego ves algunas imágenes de Jesús que dice, y el que no esté contra mí, el que no esté conmigo va a estar contra mí, voy a cortar cabezas. O sea, como que hay que ver a veces toda la perspectiva de esto. Ahora, tú acá, para ir ahondando un poquito, yo te comentaba un poquito antes de la plática que Thomas Oden hace un acierto al decir que Wesley, más que una soteriología arminiana, tiene una soteriología pre-agustina. Y aquí anotas algo bien importante que dice Wesley y su relación con Macario de Egipto. Así es. Sí. Eso es muy, muy importante, muy fundamental, porque Wesley amaba a los padres griegos. Tenía una simpatía muy grande por los padres de la iglesia, especialmente los padres griegos. Y uno que influyó muy fuertemente a Wesley, además de los otros que hemos mencionado, Orígenes, Gregorio de Niza, tenía también uno que era como su favorito, que era Macario de Egipto. De hecho, de Macario de Egipto va a tomar varios aspectos que son muy, muy conocidos para un metodista, para un wesleyano. Va a identificar muy fácilmente estos aspectos, ¿no? Entonces, por ejemplo, de Macario de Egipto va a tomar la idea de que la salvación es la restauración de la imagen de Dios, de la imago Dei en el hombre. Entonces, esa gracia en el fondo va a restaurar esa imagen que se perdió, digamos, con la caída de Adán, ¿no? Entonces, hay una restauración de esa imagen. Y esa imagen de Dios, ¿cuál es la característica principal? De hecho, yo, como vengo de un trasfondo ortodoxo, lo que me decía el sacerdote, la abuna de la iglesia a la que yo iba, me decía que la imagen, él siempre lo decía desde su prédica, la imagen de Dios en el hombre es la libertad, es tener libertad. Ahí viene la idea del libre albedrío, que es en el fondo que el hombre tiene la capacidad, digamos, de elegir el bien, ¿no? Tiene la capacidad de elegir el bien. Entonces, ese también es un aspecto que él toma de los padres de Oriente. O sea, por eso que Wesley en algún punto choca con este calvinismo tan
tan rigorista, tan sistemático del mundo reformado. Porque en el fondo él siente que hay como una contradicción entre ¿cómo se llama? Este rigorismo digamos, a pesar que Wesley sí creía en la depravación total, pero ese énfasis del hipercalvinismo, como que también de alguna forma menoscababa la idea de libertad, que en última instancia también esa libertad es por gracia de Dios. Entonces, hay que tener en cuenta, si uno lee los escritos de Wesley, digo, no puedo aseverarlo, pero no cita casi a Agustín. O sea, se nota que no tiene mucha apreciación por la teología agustiniana. Y hay que tener en cuenta, solo como para como enfatizar, que aunque, como bien menciona aquí, existe un libre albedrío, hay que entender que la jamartología que tiene Wesley tiene 3 pasos. Por eso, dentro de lo que nosotros, el metodismo cree en la perfección cristiana, y ahorita porque en la jamartología, o sea, en el estudio del pecado, o sea, aunque Wesley sí cree en el pecado original, no es como en la teología agustiniana, sino que el pecado original es una influencia que hace que el hombre peque. O sea, no es como que en la teología agustiniana el hombre es culpable por ser descendiente de Adán. Aquí no, el hombre no es culpable, pero se hace culpable porque ese pecado lo hace pecar. Es como una, claro, como una inclinación hacia el mal, pero no es como una corrupción absoluta. Así no es una imputación del pecado, sino que hace que peque y por ese pecado se ha imputado de maldad. Okay. Por eso hay que tener en cuenta esos puntos, porque existe un pecado original y luego para Wesley existe un pecado actual. O sea, que es lo que hace que peques por tu misma influencia negativa que tú tienes. Claro. Okay. Entonces, existen para Wesley aquellos pecados que no, o sea, pecados involuntarios. O sea, para Wesley sí, existen esos. Eso es, en la iglesia ortodoxa es así. Hay pecados involuntarios. De hecho, en el libro de oraciones ortodoxo dice, y perdonan nuestros pecados voluntarios e involuntarios. Entonces, a diferencia de la teología occidental agustiniana, donde para que haya pecado tiene que haber un acto voluntario de la persona para pecar. Entonces, eso es bien interesante. Ok. Y ya con esto, digo, ahorita que pasa al otro punto, cuando se habla de la perfección cristiana, Wesley no dice que la perfección cristiana elimine en esta vida el pecado original. O sea, siempre vamos a estar, sino lo que elimina es el pecado actual. El pecado de voluntad. Pero también vamos a pecar involuntariamente. Por eso hay que tener en cuenta, porque la perfección cristiana no es un perfeccionismo. Claro, exactamente. Sino más bien como en el sentido de Job, que más bien es un cristiano maduro. O sea, la perfección es un cristiano que llega a la madurez. Ahora sí, pues si quieres hablar de la perfección cristiana, ahora que ya aclaré ese punto bien importante. No, está muy bien, eso está muy bien porque de hecho ahí, justamente como decías tú, la perfección cristiana en realidad viene con la participación del Espíritu Divino, o sea, lo que en la Iglesia Ortodoxa, lo que en Oriente, lo que los padres griegos conocían como la teosis, que es hacerse más a la imagen de Dios. Y eso es en unión con Cristo, en unión con el Espíritu Santo, en unión con la Trinidad, en último término. Y esta perfección cristiana, claro, en Wesley es entendida, como bien tú dices, como una madurez en el amor. Es entendida como una perfección en el amor de las personas. Es decir, que las personas
claro, no van a buscar pecar en el sentido de pecado actual, es decir, porque no pueden, una persona que tiene amor no puede tener la intención de pecar, no puede, digamos, buscarle el mal para una persona. Pero eso no lo exime de que sí pueda cometer lo que se llaman los pecados involuntarios o errores o de repente como estos pecados que uno comete sin tener conciencia de que son pecados, ¿no? Entonces, eso es bien interesante. Pero entonces ahí está también todo lo que es el sinergismo cristiano, porque en el fondo la vida del cristiano, tanto para Macario de Egipto como para Wesley, es como una especie de lucha o de esfuerzo para llegar, digamos, a lograr esa perfección día a día. Y eso es bien interesante porque, por ejemplo, no sé si tú te has fijado, pero los himnos metodistas tienen como ese aspecto medio militarista, ¿no? Es como medio bélico, así como medio así de la soldadesca, porque es como que usa esa imagen de los soldados cristianos, del guerrero cristiano, que deben en el fondo de luchar contra su propia inclinación al mal en el día a día. Entonces, y ahí pasamos al modelo que es la imitación de Cristo. El modelo. Así es. De hecho, nomás como punto para algo muy interesante, es que Wesley sí lee el término teosis, o sea, sí lo lee, y Wesley sabe griego, o sea, pero para Wesley era muy fuerte utilizar el término teosis, por eso utiliza el término perfección cristiana. Claro, claro. Sí, porque teosis en nuestro contexto occidental se puede entender como algo, o sea, es como cualquiera lo lee y es que raro esto, como convertirse en Dios, volverse Dios. Hoy día incluso eso lo asocian como al mormonismo, ¿no? Como que los mormones tienen una creencia así. Ahora sí, me estás comentando de Cristo como el Imagen Christia. Sí, el modelo tanto para Macario como para Wesley, el modelo a seguir del cristiano es Cristo. De ahí viene la idea de imitatio Christi o la imitación de Christi, que no solamente Macario, sino también Wesley lo va a tomar de Tomás Kempis. Y ahí podemos decir que, bueno, ahí hay un poco de reivindicación de la escuela agustiniana, porque Kempis era agustiniano. Entonces, y de hecho en los diarios que escribió Wesley, él menciona que leía mucho ese libro, Imitación de Cristo. Y es un libro que, curiosamente, hoy día no lo publica ninguna editorial protestante, lo publican solamente las editoriales católicas. Yo no he visto una versión protestante de ese libro. Y siento que figuras como Calvino leían ese libro, figuras como los puritanos les gustaba leer ese libro y el propio Wesley. Entonces es bien curioso que haya sido también una parte de la teología wesleyana. Sí, ahora, aquí otro punto bien interesante y que me gustaría ahorita al último punto que dice la esto es universal. A diferencia de algunas teologías occidentales, la teología wesleyana toma, o sea, la gracia, es universal y es tan radical la visión wesleyana que la gracia es la que permite que el hombre tenga conciencia. O sea, si no tenemos gracia, el hombre sería como animal por su pecado original. Claro. O sea, todo ser humano que tenga conciencia tiene gracia de Dios. Así es. Exactamente, ahí está lo que se llama la gracia previniente, que es el concepto que usa Wesley. Sí, ese es un punto bien diferente de Wesley y Arminio, porque la gracia previniente en Arminio lo que hace es que ese hombre en ese momento pueda escuchar la predicación del evangelio y pueda responder a ella. Wesley dice que aún antes, no solamente la predicación, sino que el hecho de que el hombre tenga libre albedrío, como tú ahorita acabas de comentar, significa que tiene gracia. Claro, exactamente. Eso es bien interesante. Bueno, Wesley también, hay una parte interesante de Wesley que quizás no se
publicita tanto, que tiene influencia también de algunos místicos católicos españoles. De hecho, Wesley aprendió español, eso muchos no lo saben. Wesley aprendió a hablar español para leer algunos místicos como Juan de la Cruz o Juan de Ávila, Miguel de Molinos, Teresa de Ávila también. E incluso creo que también leía algo de Ignacio de Loyola, ¿no? El de los jesuitas. Así es. Entonces, había bastante influencia de estos místicos españoles en Wesley. Y de hecho, hay un estudio que hizo, lo tomé de una tesis de un Stephen Paul Tongate, que hizo una tesis para el doctorado en filosofía de la Universidad de Sudáfrica, y él hizo este cuadrito bien interesante, donde compara el Ordo Salutis de Wesley con el Ordo Salutis que él ve en Molinos y en Juan de la Cruz. Y aquí habla, por ejemplo, él hace de esta gracia preveniente, y hay como algunos paralelos con como conciencia de, como la reprimenda de Dios es como una especie como de conciencia o convicción de pecado. Hay un autoconocimiento, ¿cómo se llama?, de reconocerse como del propio pecado de uno, y luego ese autoconocimiento lo lleva al conocimiento divino. Luego también hay una similitud en la respuesta humana, ¿no? Hay esta idea del sinergismo. Entonces, Wesley, no sé, ustedes habrán leído el sermón, el Casi Cristiano, ¿no? Y en el sermón del Casi Cristiano él habla de la fe del esclavo, la fe del pagano, la fe del esclavo, la fe del siervo y después la fe del hijo, ¿no? Hace como toda una graduación. Y eso en alguna forma está también presente en algunos místicos católicos. Por ejemplo, Miguel Molino habla de la fe y las obras como expresión de la fe. O sea, se acerca más a una visión más protestante. Mientras que Juan de la Cruz habla de fe y obras como algo que es unido, ¿no? Y Wesley lo ve como la fe del siervo, ¿no? La fe del siervo, que es un casi cristiano. Luego viene la etapa de arrepentimiento, que en los teólogos católicos, la confesión, la penitencia y el arrepentimiento. Y en Miguel de Molinos es un arrepentimiento externo, pero además hay como una rendición de la voluntad. O sea, ya me someto a la voluntad de Dios en el fondo. Y estos místicos después ya tienen también... ¿Sí? Perdón, ¿querías comentar algo? Sí, yo creo que en ese punto era todo interesante. O sea, Wesley, como bien dice, leía a los místicos católicos y no como comentario, y este punto hay que tomarse con cierto cuidado. O sea, Wesley leía todo aquel que promoviera la santidad. Exacto. Y por eso, en algunos puntos, y con esto lo voy a conectar con lo que estábamos diciendo anteriormente, por eso lee mucho a los padres griegos, y principalmente a los padres prenicianos. Ese es como un punto bien, a los montañistas y todo eso, porque todo aquel en esa búsqueda de santidad para Wesley le era o le enriquecía su visión. Exactamente. Y ahí vemos que Wesley tiene también mucho más detallados los pasos, ¿no? Porque, por ejemplo, Miguel de Molina habla como de una purga, una limpieza externa. Luego Juan de Ávila como que habla más va un poco más como hacia lo interno, ¿no? Y ya Wesley ya va en un detalle muy detallado de paso a paso, ¿no? De perdón, justificación, salvación del pecado, el nuevo nacimiento, santificación inicial y también como seguridad inicial, ¿no? Entonces, lo va detallando más, pero vemos que también hay como dices tú, ¿no? Hay como un énfasis más grande en el tema de la santidad, ¿no? Y la santidad en el fondo para todo cristiano
se conoce, digamos, por los frutos, por los frutos de santidad, por la transformación del hombre en nueva criatura. Entonces, por eso que muchas veces se dice que Wesley es como más cercano al catolicismo romano, en algunas, es como una caricatura también, pero en el fondo que es como más cercano por el énfasis en las obras, ¿no? Sí, yo creo que en esa situación hay que hacer una característica bien interesante. Para Wesley, que como tú bien dices, lo original de Wesley es que no es original. él toma mucho de ese anglicanismo después de la guerra, lo que se le llamaba la doble justificación. O sea, para Wesley había una doble justificación. Había una justificación imputada, o sea, que era la que te liberaba, era una justificación impartida. ¿Cuál era la justificación impartida? La santificación. O sea, para Wesley no había diferencia entre justificación y santificación, sino que los dos pasos eran holísticos, o sea, estaban interconectados precisamente. Y esa caricatura, como tú bien dices, de que Wesley católico, hay que tener cuidado porque Wesley también consideraba que la santificación era por medio de la fe. O sea, también este poder que se daba en la santificación era por medio de la fe. O sea, no se consideraba que era una obra que se te imputaba a tu favor las obras. No, no, no. Sino que ese poder santificador era por medio del Espíritu Santo. Y él decía algo bien importante: no eres feliz porque no eres santo. Claro, exactamente. Sí, eso es verdad, eso es verdad. Y también, por ejemplo, algunos hacen el contraste, por ejemplo, de la visión más reformada de la gracia imputada, y en Wesley está la gracia impartida. O sea, no solamente ocurre este intercambio como de Cristo toma nuestro lugar y Dios ve a Cristo, cuando nos ve a nosotros, ve la justicia de Cristo en nosotros, pero para Wesley también esa justicia generaba una transformación en la persona, le habilitaba, digamos, a cambiar su vida, a llevar a cabo esas buenas obras, ¿no? Hay una restauración. Acuérdate que de alguna manera era la ortodoxia, la ortopraxis y la ortopraxia. No solamente era tener la opinión correcta, la práctica correcta, sino ser sanados correctamente. Exacto. Claro, ahí viene la idea de la teología terapéutica, como terapéutica. La fe es como el aspecto terapéutico de la fe y de la restauración de la imago Dei. Este es un punto bien importante, y ya digo, para ir avanzando, porque dice algo bien a veces, porque muchos, lo que estamos comentando, como que colocan a Wesley contra Arminio, o contra Calvino, y como tú bien dices, Wesley es una teología un poco ecléctica, o sea, toma lo que él considera que ayuda y sana. Y este punto es bien importante, la cuestión de los sacramentos. A diferencia de los bautistas o de la cuestión pentecostal más actual, digo, hay que hacer énfasis en eso, la teología metodista es una teología sacramental. ¿Qué nos puedes comentar de esto, Carlos? Sí, efectivamente, en eso Wesley era reformado. En ese aspecto Wesley era reformado, era anglicano y reformado, como la mayoría de sus colegas, ¿no? Entonces, de hecho, cuando Wesley hace los artículos, los 24 artículos, el artículo 18 de su lista de artículos es idéntico al de los 39 artículos, o sea, no hay diferencia en ese aspecto. Y él tenía lo que podría llamarse para los que no sepan, en el mundo protestante hay como tres visiones distintas, tres grandes visiones de lo que es la Santa Cena, por ejemplo, o la Eucaristía. Y está la visión luterana, que dice que junto con el pan y el vino está el cuerpo y la sangre del Señor. O sea, de forma misteriosa está cuando uno
Cuando uno come el pan, está también comiendo el cuerpo del Señor, y cuando uno toma el vino, también está tomando la sangre del Señor. Y está la visión memorialista o simbólica, que dice que en realidad el pan es un símbolo del cuerpo y el vino es un símbolo de la sangre, pero que en realidad la presencia de Cristo está en la congregación. O sea, se toma mucho de la palabra cuando dice, cuando hay dos o más reunidos en mi nombre, yo estaré en medio de ustedes. Entonces, la presencia no está en los elementos en sí mismos, sino en la congregación está la presencia de Cristo. Y luego está la visión reformada calvinista, que es justamente, de hecho, esa es la diferencia entre luterano y calvinista, no es el tema de la predestinación. La diferencia entre luterano y calvinista es la visión de la cena. Por eso es que hoy día los luteranos, ellos no se consideran reformados, ellos no utilizan el término reformado para referirse a ellos mismos. Los ofendes. Exactamente. Exactamente. ¿Por qué? Porque la visión reformada es como una especie de término medio. Es decir, claro, no hay una transformación del pan y del vino, pero ¿qué es lo que pasa? Que hay una cosa misteriosa que tiene que ver con el Espíritu Santo, que hace que la persona que comulga con fe, por fe está recibiendo espiritualmente el cuerpo de Cristo y espiritualmente está recibiendo la sangre de Cristo, sin que haya un cambio en los elementos. Entonces es como una visión intermedia, ¿no? Es como más mística de alguna forma. Y Wesley toma un poco eso, pero Wesley también, él no le gustaba mucho porque también los reformados caen mucho en una hipersistematización de las cosas. Tratan como de explicar todo en categoría. Y Wesley, como era más cercano a lo oriental, le gustaba más la idea del misterio. Entonces él decía, nosotros preferimos no explicar esto, dejarlo como un misterio. Incluso, si bien la liturgia anglicana no tenía el momento de la epíclesis, que la epíclesis es cuando se invoca el Espíritu Santo sobre los elementos para transformar los elementos o para, digamos, convertir los elementos en cuerpo y sangre de Cristo. Eso no estaba en la liturgia anglicana, pero Wesley se las arregla para componer himnos. Entonces, la epíclesis en forma de himno. Entonces, después de las palabras de consagración, se cantaba un himno donde se hablaba de la venida del Espíritu Santo para transformar los elementos en cuerpo y sangre del Señor. Entonces, como que fue muy astuto Wesley en ese sentido. Y algo que tú me habías comentado antes, que para conocer mucho de la teología de los Wesley hay que leer los himnos. Los himnos son muy importantes. Bien, es que eso es bien importante, es lo que estamos comentando. O sea, es que la teología, es que Wesley hace lo mismo que el anglicanismo. O sea, toma los artículos, toma el libro de la oración común, hace teología por medio de sermones. También en las liturgias, como una frase que utilizan mucho en la iglesia anglicana, es presente. O sea, lo que nosotros oramos es lo que nosotros creemos. Claro. Entonces, hay un himno de Charles Wesley donde mismo dice, y aquí en esta copa de vino, aquí me estoy alimentando de la sangre de mi Señor. O sea, más específico no se puede. Exacto. Es bien interesante. Y también, o sea, esa está la genialidad de Wesley también, aparte de que no, o sea, que él era muy tradicionalista en ese sentido, pero en otro aspecto él era muy, muy creativo en la innovación de formas, no tanto de fondo, sino en la innovación de formas era muy creativo. Y muchas de sus cosas fueron improvisaciones. De hecho, lo que tú mencionabas, que en algún momento Wesley se vio obligado a nombrar obispos para Norteamérica por causa de la revolución yanqui. Como ocurrió toda esta revolución, claro, nadie quería mandar obispos a la nueva república. Entonces, Wesley se toma de una interpretación de la patrística, de que finalmente el oficio de obispo y de presbítero en realidad es como lo mismo. Y ahí entonces lo que él hace es, él nombra como dando a entender que hay una situación excepcional, extrema,
de suma necesidad. Entonces él dice, ya, nombro a Thomas Coke y a Asbury, pero él no los llama obispos, él les pone el nombre superintendente. Superintendente. Tratando también como un poco de guardar las apariencias, ¿no? Que de hecho, o sea, de hecho, hay que entender que el gobierno metodista no es un gobierno episcopal. A pesar de que tenemos obispos, no es un gobierno episcopal. Se llama conexionalismo. O sea, así es algo. Ese es un punto bien interesante. Como tú bien dices, pues le cambia los nombres, aunque siga siendo lo mismo. Claro. En el fondo, él traduce el término, porque episcopos es como el epi que está arriba, scopos es el que mira. Entonces, el que mira desde arriba, ¿qué es? Un supervisor, un superintendente. Entonces, sí, y esa cuestión del presbítero itinerante, o sea, él mismo lo hace para darle, él sabe por qué lo hace, porque él mismo tiene esa experiencia de estar cambiando constantemente, porque él pensaba que el presbítero tenía que ser también un evangelista, o sea, tenía que estarse moviendo de su congregación a otras congregaciones y estar moviendo las aguas, o sea, yo creo que ese es un punto bien original de Wesley, que a pesar de mantener un gobierno episcopal en estructura, en la praxis, él siempre de alguna manera le da mucha importancia a la práctica, o sea, la praxis es la que determina en algunos puntos la manera en que él hace teología. Así es. Ahora, aquí agregas el pietismo alemán. Sí, aquí, bueno, como habíamos dicho antes, la tradición pietista busca enfatizar la conexión personal con Dios a través de la experiencia mística, la santidad, también la búsqueda de la santidad, más allá de lo que es meramente lo confesional o lo doctrinario. O sea, no es que ellos nieguen lo doctrinario, no lo niegan, pero como que cambian el énfasis. O sea, que el cristianismo no es meramente una aserción intelectual de dogmas, sino que también tiene que ser una experiencia. Entonces, y Wesley se toma un poco de eso, y de hecho ahí, bueno, mencionamos la experiencia del corazón ardiente como un punto de inflexión. A lo largo de la vida de Wesley, o sea, si uno lee su vida, su diario, todo es experiencia, o sea, todo es experiencia, o sea, y eso es muy interesante porque muchas veces, quizás desde otros ámbitos, a veces se critica que en los sermones se incluyan un exceso de testimonio personal, que es verdad, o sea, no es bueno que haya exceso de testimonio personal, porque al final el pastor no predica la palabra de Dios, termina predicando su propia vida. Pero a veces sí es bueno incluir ese aspecto de la experiencia personal. Sí. Yo quisiera nomás como punto bien importante, Wesley buscaba un balance en los servicios entre experiencia, pero también liturgia. Es que Wesley era muy litúrgico. Si uno lee los servicios, ya es que tiene un libro, los servicios para el servicio, la oración para el servicio dominical, ya es que tiene esa sección bien interesante. O sea, uno ve los servicios y hay letanías. O sea, que obviamente para alguien que viene del contexto pentecostal, ándale, o sea, para alguien que viene de un contexto pentecostal, ver letanías y repetir la misma palabra sería como que, ¿estos católicos? O sea, pero... Sí, Wesley era litúrgico, muy litúrgico. Entonces, si uno lee los diarios, o sea, Wesley sí estaba a favor de la experiencia, de los dones, pero él pensaba que no debían ser dentro del culto. Claro. A veces como que mucha gente, porque piensa que la experiencia en Wesley era como algo desbordante, no. Él pensaba que la experiencia tenía que ser, sí, importante, sí, algo transformador, pero sí dentro de la liturgia, para beneficio de la iglesia. Sí, eso es interesante. Yo creo que digamos cuando, porque hoy día, claro, la mayoría de los cristianos
evangélicos tienen una liturgia muy espontánea, ¿no? Como no hay como un orden tan rígido. Yo estuve en una iglesia presbiteriana, pero que tenía mucho de alabanza, era como una hora de alabanza, y después ya otra hora de sermón, y ese es como el orden de culto básico. Pero en la liturgia metodista tiene una serie de pasos, hay un tiempo para confesión, hay un tiempo para también un tiempo para declarar el credo, hay un tiempo, o sea, hay como una serie de pautas y de oraciones ya escritas previamente y que a muchos en el mundo evangélico quizás les choca, ¿no? Les puede chocar bastante, porque no están acostumbrados a eso, lo ven como muy católico, muy ritualista. Pero yo siempre digo que al final hay como una interpretación errónea respecto al tema de las repeticiones, porque Jesús dijo no hagan vanas repeticiones, pero no dijo no hagan repeticiones. De hecho, los judíos cuando ellos oran con los salmos, o sea, ellos hacen su oración leyendo el libro de Salmos, y eso son repeticiones. Y en el libro de Apocalipsis dice que están los ángeles diciendo santo, santo, santo. Entonces, sí, malas noticias, chicos, si no les gustan las repeticiones, va a haber toda una eternidad donde vamos a estar diciendo santo, santo, santo. Yo creo que en esa situación, o sea, fíjate, uno ya empieza a ver a Wesley y lo empieza a ver en su justa perspectiva, porque a veces ponen cada quien se quiere, es como Calvino, ¿no? O sea, cada quien quiere jalar a Calvino, o más bien como Agustín, como los católicos lo jalan a este lado y los protestantes, a veces pasa lo mismo con Wesley, a veces se lo jalan los nazarenos y luego veo los del movimiento Santidad y luego, que no digo que no sea una influencia, o sea, sí es una influencia, pero a veces lo agarran los pentecostalizar también a Wesley, y Wesley no era así, o sea, también hay que tener como que, o sea, no estoy en contra de mis hermanos pentecostales, los amo mucho, pero hay que entender que Wesley no era un pentecostal, o sea, Wesley era un anglicano. De hecho, Wesley estaba en contra de la predicación al aire libre. Él no quería predicar al aire libre, y el que lo animó fue Whitefield, el más calvinista. Él era mucho más espontáneo, Whitefield, pero Wesley era más high church. Sí, es que de hecho, o sea, algo, un punto bien, si uno lee el sermón de Wesley, la necesidad diaria de la Eucaristía o del alimento, que él está hablando acerca de la Eucaristía, de la necesidad de irnos cada domingo, porque es una característica también de la iglesia anglicana o de la iglesia metodista cuando toma, es que el centro del servicio no era la homilía, sino la Eucaristía. Exactamente. Me imagino que para alguien pentecostal pues sería algo muy chocante. Claro. Sí, efectivamente. Para un bautista, para un pentecostal, yo creo que es muy, muy chocante. Sí, entonces, sí, el centro era la administración de los sacramentos, o sea, porque la administración de los sacramentos para Wesley era una manera en que se administraba la gracia previniente. Exacto. Entonces, ese punto hay que considerarlo. De hecho, Wesley, por eso él estaba a favor del bautismo infantil, él consideraba que también a través hay que tomarlo un poquito en cuenta, pero se administra la salvación. Tú sabes que decía eso. Él pensaba que el bautismo daba salvación. Así es. Eso es verdad. Pero era como decías tú, ¿no? Da como el primer paso de la gracia preveniente, claro. Porque después tenía que haber una experiencia posterior de conversión. Así es. Claro. Pero uno lee el sermón de Wesley y dice, ¿y por el bautismo serán salvos? Él no está diciendo nada original, porque en el credo de los apóstoles, ¿qué decimos? Creemos un solo bautismo para el perdón de los pecados. Así es. Exactamente. Exacto. No, Wesley era un cristiano que buscaba la raíz del cristianismo
histórico, primitivo. Él quería volver un poco a las raíces, entonces en ese sentido no debería sorprendernos esos aspectos de él. Sí, sí. Entonces yo creo que, o sea, hay que tener cuidado en ese sentido de querer pentecostalizar a Wesley, de quererlo, o sea, es que hay que tomarlo en su contexto en el cual él desarrolló esa teología. Ahora, este punto ya lo estoy platicando al último, pero... Este es el punto controversial del día. Albert Ausler, que para mí es un teólogo de muy alto nivel, tiene un estudio sobre Wesley y Ireneo, perdón. Él desarrolla algo que se llama, de hecho no lo hace en un libro, lo hace en una revista, en un journal, acerca del cuadrilátero wesleyano, pero después reniega del cuadrilátero, porque él dice que ni él mismo debería haberlo desarrollado. Porque Wesley ni siquiera lo hace. De hecho, si tomamos en cuenta más bien de una manera muy, muy sincera, Wesley no desarrolló el cuadrilátero wesleyano. Wesley era un cristiano confesional. Y a partir de la confesión hace su teología. Exacto. Entonces, hacer el cuadrilátero wesleyano creo que para Wesley sería un poquito anacrónico. Aunque ciertamente Ausler lo hace a partir de mismas palabras de Wesley, donde dice que mi primer punto de pensamiento es la Biblia, y luego él dice la razón, y luego dice la tradición. De hecho, esa es la manera en que Wesley dice en esa frase. La experiencia se le agrega como un cuadrilátero, y aunque esto no es de una manera de la realidad, porque esto es parte del tripoide anglicano. El tripoide anglicano es Biblia, razón y tradición. Creo que tenemos que tener cuidado. Le estaba comentando a Ignacio una experiencia que una vez estaba leyendo y comentando con Ted Campbell, y él decía que como metodistas ellos fueron a Inglaterra y les platicaron del cuadrilátero wesleyano, y los teólogos ingleses se quedaron como que eso que, o sea, como que no lo conocían, como que es algo muy de la teología metodista norteamericana. Sí, exactamente. Tú comentabas, ahora, esto no significa que sea malo, o sea, creo que nos podría ayudar de alguna manera para tener algún balance, aunque ha habido muchas adaptaciones. Me acuerdo que una vez leí que este cuadrilátero tenía hasta agregados como la creación, o no sé cuál me estabas diciendo, que están agregando como el medio ambiente, la ecología, tenía ahí como eso ya es como más actual. Ya es un pentagrama, ya no es un cuadrilátero. Entonces yo creo que, aunque de alguna manera yo lo utilicé buen tiempo, y yo creo que en este punto, más que un cuadrilátero, pues utilizaba lo que realmente deberíamos interpretar nosotros por la sola escritura. O sea, la sola escritura no es un biblicismo, o sea, sino más bien es la Biblia, es nuestra regla última de fe y práctica, pero también tenemos las credos, las confesiones, o lo que nosotros llamamos la tradición, y también tenemos la razón. O sea, es más bien la interpretación, tomando sus palabras, lo original de Wesley, o sea, él está tomando lo que los reformadores interpretan de sola escritura. Exactamente, exacto, eso es muy importante ese punto. Y de hecho creo que tú me mencionaste a Thomas Oden, él tiene un modelo mucho más interesante que es el de la pirámide. Entonces, en la base está, digamos, la escritura, y sobre la escritura el testimonio patrístico. Sobre el testimonio patrístico viene todo el testimonio de la iglesia medieval, de la mística medieval, y sobre el testimonio viene el de la Reforma, y ya después de los teólogos posteriores. Así que es mucho más interesante verlo desde esa estructura.
Y de alguna manera, o sea, Wesley hace lo que hace Vicente Lenis, ¿verdad? O sea, lo que toda la iglesia ha creído durante todo el tiempo. O sea, Exactamente. yo, o sea, yo creo que es esa cuestión, más que tomarlo como un cuadrilátero, yo creo que más bien hay que tomarlo como una norma. O sea, la Biblia es nuestra regla de fe y conducta, pero también tenemos otras fuentes que nos ayudan a clarificar lo que la misma Biblia, como última palabra de Dios, entendemos. Así es. Ok, vamos a ver si hay alguna duda, si hay alguna pregunta, eh, os saludo, aquí estamos a su disposición. Vamos a ver quién, no lo conozco, creo que debe ser amigo tuyo, Camilo David. Sí, un hermano, también él es presbiteriano. Él es presbiteriano. El hermano Rodrigo Galvez, un saludo. Un gran fan de Hans Kuhn, el más grande de América, tendría que decirlo. San Canariel, un saludo. Mauricio Córdoba, Manuel Huenchun, también Manuel Buenchín. un saludo. Nos pregunta ahorita la de los pentecostales reformados, yo creo que ya sabía que Chacón iba a hacer esa pregunta venenosa, como es venenoso él. Bueno, aunque no lo crean, hubo un grupo en Gales que usó el nombre Metodistas Calvinistas. Y este grupo eran, ¿cómo se llama? Seguidores de Whitfield y de la condesa de Huntingdon, que fue en el fondo la mujer que financió muchas de las misiones de Whitfield. Y ellos usaron ese término metodista calvinista, pero claro, con el tiempo esa iglesia fue solamente ahí, en Gales. Se redujo a ese sector y terminó, incluso hoy día existe, pero se llama Iglesia Presbiteriana de Gales. Ese es el nombre que tienen hoy día. Que tiene una Y característica muy interesante, que como Martin Lloyd Jones, o sea, creían en los dones. sí, sí, eran calvinistas continuistas o calvinistas carismáticos. Y tal como menciona Martin Lloyd Jones, él decía, yo soy metodista de esa iglesia, o sea, yo soy metodista calvinista. Él venía de esa tradición. Entonces, bueno, uno cuando yo he leído los documentos de su confesión, pues es el catecismo de Westminster, ¿verdad? Con algunas pequeñas diferencias. Ahora, ¿qué pienso yo? Pienso de alguna manera que muestra de alguna manera el genio de Wesley. ¿En qué sentido? Podemos ver que Whitfield era un gran evangelista, pero eso no se requiere para hacer una gran estructura. Exactamente. En este caso, era un buen estructurador. O sea, por eso ahorita el metodismo se comunica, o sea, pues se identifica como herramienta. Sí. Porque sus estructuras, la manera en que organizaba las conferencias, porque de hecho es que nosotros llamamos a los el metodismo llamamos que se llaman conferencias. Entonces, todo ese tipo de organización le dio vida al metodismo arminiano. Y al último, el metodismo pues terminó siendo absorbido por la Iglesia Presbiteriana de Gales. Así es, así es. Ahora, J. Frank, yo que etiquetó a alguien. Carlos Alejandro, él es parte de la Iglesia Metodista de México. Saludos, Carlos. Huerti, un saludo. Milton, él es hermano anglicano, nomás que él es reformado. Y pregunta Huerti, dice, ¿duda la razón a qué se refiere? ¿A la filosofía? Yo creo que, bueno, no sé, pero si quieres dar una respuesta, yo ahorita agrego algo más. Yo creo que se refiere al uso del intelecto, o sea, como de buscar, porque claro, hay de alguna forma nuestra forma de hacer teología
tenemos la tradición y tenemos la escritura, y a veces hay como espacios en blanco, ¿no? Entonces, a veces los espacios en blanco tenemos que como buscar la lógica detrás para llegar a ciertas conclusiones. O incluso para la propia interpretación que hacemos de la escritura, pues, también usamos la lógica o la razón o el razonamiento para analizarla, ¿no? Y para llegar a conclusiones. Entonces, claro, se refiere como al ejercicio, el ejercicio intelectual, el ejercicio silogístico, por decirlo de alguna forma, ¿no? Sí, yo creo que en ese punto Wesley leía filosofía, o sea, leyó John Locke, y él decía que él creía en Dios, también por medio de la razón, y obviamente, como tú acabas de agregar muy correctamente, o sea, al ejercicio y la práctica de la fe dentro de la intelectualidad. O sea, a veces también creo que, como hemos dicho, o sea, Wesley no dice nada original. Jesucristo es el primero que dice que amemos a nuestro Dios, sí, ciertamente, con todo nuestro corazón, pero también dice que con todo nuestro intelecto. O sea, todo nuestro ser tiene que estar partícipe de la oración. Ahora, esta pregunta es muy buena, ¿eh? Dice, me gustaría que dieras una primera respuesta, Carlos. Dice, ¿cuáles son los peligros de reducir la teología de Wesley o la Calvino o la de Bermigil, que es un reformador, solamente a su soteriología? Muchas veces se entiende por reformado solo los 5 puntos y eso es un error. Sí, yo estoy de acuerdo que es un error porque, de hecho, los famosos 5 puntos de Dort, que tampoco eran 5 puntos porque los cánones de Dort son como una lista larga de artículos y que alguien tomó... Como paréntesis, y ese dato es muy bueno de Nilton. O sea, ni siquiera han sido traducidos en muchos idiomas, de gente que los toma como referencia y digo, pues ¿cómo va? O sea, si no los leído, ¿cómo los tomas de punto de base? De hecho, los remonstrantes hicieron los 5 puntos remonstrantes, que esos son los 5 puntos originales, y Dort es como una respuesta a los 5 puntos remonstrantes, pero Dort no son 5 puntos, son mucho más de 5 puntos, es una lista larguísima. Y alguien lo sistematizó como para que fueran como espejo de los 5 puntos arminianos. Entonces, por eso se habla de los 5 puntos calvinistas. Ahora, yo estoy en contra de que cuando la gente habla de calvinismo, habla de los 5 puntos, porque el calvinismo es mucho más complejo que los 5 puntos. O sea, hablábamos recién de la sacramentología de Calvino, hablábamos de la idea de la unión con Cristo, que es fundamental, toda su neumatología. De hecho, Calvino es un énfasis muy grande en el Espíritu Santo. Y como me comentaba también mi amigo, el pastor Carlos Parada, uno de los puntos más interesantes de Calvino, y que después se refleja en la Confesión de Fe de Westminster, es cómo nosotros sabemos que la Escritura es la palabra de Dios. Y la Confesión de Fe de Westminster dice que es porque el Espíritu Santo pone en nosotros la convicción interna de que la palabra de Dios está revelada en la Escritura. Esa es, digamos, el énfasis neumatológico central de Calvino. Entonces hay una riqueza muy grande en leer a estos teólogos, leer la institución de la religión cristiana o leer de Arminio Declaración de Sentimientos y Disputas Públicas. Si nosotros nos quedamos en los 5 puntos, claro, se generan estas polarizaciones, calvinistas versus arminianos o wesleyanos contra reformados, pero al final es porque se hace el contraste en los puntos que se difiere, pero es mucho más en lo que se tiene en común, y eso solamente uno lo conoce leyendo a fondo a cada uno de estos teólogos, leyendo la obra completa. O como decían los reformadores, a fuentes. Es que necesitamos ir a las fuentes. O sea, exacto. Y de hecho uno lee la institución de la religión cristiana y realmente el tema de la predestinación, o sea, es un extracto. Son como 20 páginas y el resto ya es... el resto no es un montón de otras cosas. Entonces, o sea, y de hecho, o sea, sí que tener cuidado con ese tipo de reduccionismo,
un poquito para qué es la teología. Entonces yo creo que en esta situación hay que tener cuidado porque hay que investigar, hay que abordar, hay que enriquecernos y a partir de ahí podemos diferir o abonar, pero siempre leyendo a la base exacta. Dice aquí bien Milton, y creo que sí es bien agregarlo, por eso algo que él siempre dice, y creo que tiene muchas razones, que no hay que decir tradición calvinista, porque realmente Calvino no es ni siquiera el exponente más importante de la tradición reformada. Claro. Diferente de que sí es cierto lo que estoy diciendo, el imponente de una tradición, o sea, es como, aunque, bueno, solo como aclarar, aunque es el punto más grande, no es todo. O sea, Wesley no es la tradición metodista. Ahora, Calvino es una parte de la tradición reformada. Está Berminfield, está Bullinger, que de hecho para mí es el reformador que a mí me gusta más. Tiene unos sermones que décadas. Entonces, yo creo que hay que tener cuidado con esos puntos o con esas sutilezas para tenerlo ahí. Cierto. Si no hay algo que quisieras agregar, hermano. Sí, efectivamente. De hecho, la tradición reformada, básicamente, cómo nace esta, es como todo lo que no es luterano, lo podemos como englobar en esa categoría, y hay mucha riqueza. O sea, como bien mencionaste tú, Vermigli, incluso previo al propio Calvino está Martin Bucer. Martin Bucer es uno de los que incluso influye en la liturgia anglicana, porque la liturgia de Bucer es la liturgia que después influye en el libro de oración común y después influye en la liturgia metodista. Entonces hay toda una línea también ahí de tradición litúrgica muy rica, y la confesión tetrapolitana también es un documento maravilloso, es muy hermoso ese documento. Así que... Sí, y yo creo que algo que, y me gustaría nomás como agregarlo, la soteriología solamente es una parte muy chica de la cuestión teológica, ¿eh? O sea, realmente los reformadores, donde más se demostraba su teología, era la manera que desarrollaban su liturgia. Exacto. Y hay algo interesante ahí que tú la otra vez lo dijiste, es que al final en este tema soteriológico, como es en última instancia un misterio de Dios, hay que ser muy humilde, hay que ser muy respetuoso, porque al fin y al cabo a veces creemos que las sabemos todas, pero no es así, no es así. O sea, en último término, claro, cómo juega la soberanía de Dios en este tema, y si la predestinación es condicional o si es incondicional. Tú decías que si es condicional, igual Dios decide crear a personas que él sabe que no van a creer y las crea igual, entonces igual hay una predestinación ahí. Entonces, al final uno tiene que ser muy humilde con estas cosas y que no sea causa de división entre hermanos, porque es como una distracción al fin y al cabo. De hecho, en las mismas confesiones, o sea, dice que la predestinación no es un tema que se deba de debatir, sino que es nada más para que el cristiano pueda descansar en su salvación. Exactamente. Parece que ahora lo utilizamos como arma o espada para estarnos ahí. Para aventarnos piedras, como dices tú. Bueno, si no hay algo más que agregar, aquí me manda el buen pastor Sertuche, él es bautista, entre confesional pente, ahí mezcla de todo un poco. Un buen saludo. Si no hay algo que agregar, llevamos buena media hora, creo que pudimos abarcar, sin resumir, la mayor parte. Si tiene alguna duda, ahí está el hermano Carlos. ¿Cómo te puede encontrar en Face? Si tienes un canal de YouTube. Yo me llamo Carlos Ignacio, y en Facebook estoy como Ignacio Sandoval. Sandoval es el apellido de mi mamá. Y también estoy en Instagram, estoy como Ignacio Salazar. Así que por ahí me pueden ubicar, y tengo un canal en YouTube que es Querigma Católico Evangélico.
Es un canal que también toca temas del wesleyanismo y también es un poco ecléctico. Ahí tengo algunas conversaciones con algunos hermanos católicos, con algún hermano anglicano también tengo ahí unas entrevistas, son bien interesantes y bueno, ahí hablo de algunas cosas como el libro de oración común, cosas muy así ñoñas, ñoñerías. A ver, esto de teología es para, al final de cuentas, es como para los otakus cristianos, vamos a Exactamente, exactamente. Yo creo que yo me quedé sorprendido y quisiera cerrar con eso. O sea, no son temas malos, pero al final de cuentas la mayoría de los hermanos que se congregan solo quieren una palabra de esperanza y otra es volver a la semana de trabajo. Creo que en ese sentido Wesley tiene un punto que yo creo que todos los hermanos de todas las ediciones que le dan muchísima importancia a la práctica de la iglesia. Es que en la práctica, en la esperanza, y eso es lo que hizo que el metodismo pudiera crecer muy rápidamente, porque hacía práctica su liturgia, hacía práctica su teología, hacía práctica su manera de hacer las cosas. Entonces, yo creo que podemos, más que, aunque la teología es bonita, toda la cuestión de las palabras y todo eso es muy rico, o sea, a final de cuentas, en la práctica y la sencillez es donde podemos realmente enriquecer a otros hermanos de manera más humilde. Así es. Bueno, algo más que para despedirnos, hermanos, ya nos dijiste tu página, lo pueden seguir, bien dice, tiene su canal de YouTube, tiene buenas entrevistas, el hermano tiene siempre algo que enriquecernos y pueden seguirlos. En mi caso, pues pueden seguir la página de Filosofía Reformada, subo un poquito más de temas de filosofía y me pueden encontrar también en el Facebook directamente como JR González. Un saludo a todos y Dios les bendiga. Bendiciones, que estén muy bien.